Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Un gusto que puedas estar junto a nosotros, acompañándonos como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, en cada programa para poder aprender más de la palabra de Dios. Así es, Daniel, también queremos darle un gran saludo de nuevo año, ¿verdad? Porque en el último programa justamente les dimos nuestros deseos y ahora les decimos bienvenidos a un nuevo año y esperamos que Dios sea con todos ustedes. Así es. Y Alba, ¿de qué forma se pueden comunicar con nosotros? Bueno, seguramente ya los que nos siguen saben cómo se pueden comunicar con nosotros, pero lo vamos a reiterar de todas formas porque siempre hay nuevas personas que se van agregando, se van añadiendo. Facebook, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. De la misma forma nos puedes encontrar en YouTube bajo Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás ahí le das like, me gusta, share, compartir para que muchas más personas puedan tener acceso a estos videos y los videos a su vez permanezcan por mucho más tiempo, ¿verdad?, en las redes. Y tú que tenés ahí amistades, familiares y demás, mandales estos videos para que también ellos puedan aprender de la misma forma que aprendes tú, que aprendemos nosotros, ¿verdad?, acerca de las maravillas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. También el WhatsApp, más 1-801-499-1334 y el correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Son estas 4 formas las que tienes para poder comunicarte con nosotros, para hacernos saber si hay algún tema en especial que quieres que tratemos, si quieres saber lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? No importa en qué parte del planeta Tierra te encuentres, ¿verdad? Nosotros con muchísimo gusto vamos a contactarnos contigo, te vamos a hacer llegar los materiales necesarios para que puedas aprender más acerca del plan de Dios. Y también, si te quedó alguna duda de los programas anteriores, escribinos, mandanos un mensajito, ¿verdad? Y con muchísimo gusto, con la ayuda de Dios, te vamos a contestar. O también, si quieres, como aparece allí en pantalla, si quieres aprender más de la palabra de Dios. Exactamente. Y hablando de la palabra de Dios, rapidito, tenerla rápido. Ya cuando empieza el programa, ¿viste? Cuando llega a las 8 de la mañana, lo primero que tenés que tener contigo es esto. Así es. Lápiz y papel, también por si querés tomar notas, ¿verdad? Para adjuntarlas incluso ahí en tu Biblia para que te quede más claro. Y vamos a seguir hablando de algo muy importante como son las bienaventuranzas. Exactamente, las bienaventuranzas. Y hoy estamos en la número 7. Número 7, así es. Pero antes de comenzar a estudiarlas, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien venga a enseñarnos aquí en esta mañana. Por supuesto. Bendito Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros y permita que podamos aprender mucho de su palabra hoy. Señor. Que usted sea, como dijimos recién, sea usted el que esté aquí enseñándonos. Por favor. Gracias por todos sus cuidados y, Señor, que aprendamos mucho hoy. Amén. En su precioso nombre. Amén, amén, amén. Y Alba, ¿la encontramos en Mateo? En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas. ¿Verdad? Si no pudiste ver las otras, te decimos que quedan ahí de todas formas en YouTube, podés encontrarlas para que puedas ir viendo la correlación que tiene y cómo vamos avanzando en este estudio y cómo se va avanzando en la vida espiritual a medida que vamos acopiándonos de cada una de ellas, ¿verdad? O sea, están puestas en un orden específico y esto no es al azar, sino que va mostrando un derrotero que como hijos de Dios tenemos que ir siguiendo. Así es. Mateo 5 entonces, y estamos en el versículo 9, así es. ¿Lo puedes leer, por favor? Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Otra versión, como por ejemplo la Reina Valera de 1960, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Correcto. Así es. Y allí, bienaventurados los pacificadores, así es como empieza. Vamos a analizar un poquito ello. Y esto nos describe a aquellos que viven en paz, o sea, los que no viven en paz. O sí, o los que viven en paz. No, está hablando justamente de los que viven en paz. Sino aquellos que en realidad producen paz. Exacto. Y todos aquellos que producen paz están haciendo todo lo posible para vencer el mal con el bien. Y vamos a ver varios versículos en la Biblia hoy, Alba. Y el primero lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Allí nos dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Allí encontramos que es una manera en la que
vamos a decir, que logramos esto es a través de compartir el Evangelio, ya que Dios ha confiado en nosotros el ministerio de la reconciliación. Mi versión dice, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Así es. Y otra forma, Alba, también de poder, vamos a decir, tener paz es también evangelizar. Exacto. Y el evangelizar, hacemos paz cuando evangelizamos. Es que lo que nosotros tenemos es un evangelio de paz. Así es. Y es esa paz que hacemos entre el hombre y Dios, el cual muchos han rechazado y han ofendido y siguen rechazando y ofendiendo a Dios. Fíjate que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo puso esa paz que nosotros necesitábamos. Él ya lo venía diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Como... Entonces, la paz, la verdadera paz proviene de Dios, no es fabricada por el hombre. Digo, y no se trata de ausencia de guerras, no se trata de todas esas obras que el ser humano hace. La verdadera paz solo proviene de Dios. Proviene de Dios. Solo proviene de Dios. Y en esa cruz de Calvario fue cuando Él nos puso en paz con Dios, porque nosotros hemos perdido la paz cuando entró el pecado. Rompió esa relación. Rompió la relación, ¿verdad? Pero ahora no solo nos encarga poner paz para con Dios, sino que nos encarga, como dice ahí, unos con otros. Unos con otros, sí. Y Jesús, allí en las bienaventuranzas, no está enfatizando cómo uno puede convertirse en hijo de Dios. Él está enfatizando la semejanza de los hijos de Dios, que tienen así a su Padre Celestial. ¿Y por qué allí habla de Dios de paz? Desde el momento en que el hombre fue exiliado del jardín del Edén, en Génesis 3 lo podemos encontrar, a causa del pecado, hasta el fin, que fue la muerte y resurrección de Jesús, el plan de Dios ha sido traer eterna paz entre Él y el hombre. Y luego también entre los hombres. No solamente entre Él, entre Dios y nosotros, sino entre nosotros también. Y Pablo también lo describe allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Estábamos allí. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Exacto. Qué maravilloso lo que encontramos allí, ¿verdad? En un mundo que cada vez está más dividido, ¿verdad? Por cada cual querer seguir su propia opinión, portar su propia banderita. Digo, nosotros como cristianos tenemos un mensaje y una acción que hacer. Así es. Por lo tanto, dado que esto es una característica del Padre Celestial, la pacificación debe ser también una característica de los hijos de Dios. Tiene que ser nuestra característica diaria, no de vez en cuando nomás. Y si vamos un poco más a los orígenes, el vocabulario original, Alba, bíblicamente shalom, que es una forma muy común de saludarse, mismo entre el pueblo de Israel es shalom, significa la paz bíblica, transmite una ilustración de un círculo y significa bienestar comunitario en cada dirección y en una relación. Exacto, o sea, qué maravilloso. El espíritu de paz evidencia la relación que nosotros tenemos con el cielo. Entonces, se necesitan pacificadores en los hogares, se necesitan pacificadores en la iglesia, se necesitan pacificadores en el vecindario, se necesitan pacificadores en el trabajo y así en todo el mundo. O sea, no podemos decir que somos hijos de Dios y en nuestra casa es una guerra continua. Así es. Necesitamos, que sea constantemente, no en la iglesia, como tú decías, sino eso tiene que estar todo el tiempo. Exacto, pacificadores en todos lados. Y también, Alba, el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Allí dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis,
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué maravilloso. Que no importa si tal persona nos trata mal o lo que sea. No te hagas eco de eso, no sigas masticando eso y generando odio y generando un montón de cosas que no sirven, sino que todo lo contrario. Échalo a la bolsa, ¿verdad? Que está acá atrás, que tiene un agujero en el fondo, como sabemos la ilustración. La ilustración, y sí. Que vaya cayendo por el camino. Exacto. Así es. ¿Y cómo se supone que los cristianos demuestren auténtica pacificación bíblica? ¿Cómo sería eso? Un verdadero pacificador anhela la paz, ora por la paz, trabaja por la paz y se sacrifica por la paz. Pero la realización de la paz nunca puede llegar, vamos a decir así. Por medios humanos, nunca. Por medios humanos, nunca. Y si buscamos en el libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos 12, versículo 18. Y allí es importante lo que vamos a leer. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Exacto, exacto. Allí Pablo, en este punto Pablo nos dice que también admite que habrá tiempos en los que tu posición por la verdad inevitablemente hará de la paz una realidad imposible. ¿Okay? Y si volvemos a 1 Corintios, algo allí, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. 1 Corintios 11. 11, sí. Ahí se alejó acá. 11, versículos 18 y 19. Allí nos dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos, entre vosotros los que son aprobados. Exacto. O sea, aquellos que procuran la paz siempre tratarán de poner paños fríos, de calmar toda la situación. Así es. Pero inevitablemente, aquellos que por más que tengan el título, nombre de cristiano, que se autodenominen cristianos, pero lo que quieren es solventar todo esa vamos a decir así, revolver el ambiente y llevar chismes y hablar a espaldas de otros y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando los que están tratando de poner paños fríos se enfrentan, entre comillas, no que se enfrenten como una guerra, sino que se ven los dos campos de batalla, hay una división. Hay una división. Hay una división. Pero fíjate qué importante que como Dios sabía que estas cosas iban a suceder y que sabía que nosotros íbamos a necesitar esa paz divina, que ya desde el nacimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que trae el ángel, ahí está en Lucas 2:14, dice, gloria a Dios en las alturas, paz. Paz. En la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Así es. Y en otras palabras, debes trabajar por la paz, orar por la paz y amar la paz. Pero nunca debes de abandonar tu lealtad a Dios y a su palabra. Sin importar la aflicción, el ánimo o alguna posición o alguna cosa extraña que entre dentro de tu cabeza. La posición de los pacificadores es otra cosa que me gustaría comentar un poco, Alba. Dice, cuando Jesús declara que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, Él no está describiendo cómo convertirnos en hijos de Dios, sino que simplemente está diciendo a todos los que ya son hijos que también son pacificadores. Exacto. Es lo que nos está diciendo allí. Exacto. El hecho de ser hijo de Dios ya te convierte en un pacificador. Y es por eso que ahí viene la división. Así es. ¿Verdad? Porque no todo cristiano es pacificador, desgraciadamente. O mejor dicho, no todo cristiano no todo aquel que dice ser cristiano es pacificador. Así es. Sí. Ahora, los verdaderos hijos de Dios
los que tienen esa comunión constante con el cielo, los que estudian la palabra, los que la comparten, los que oran, los que viven ante la presencia del Altísimo día a día, esos son pacificadores, esos son los que no prestan oídos al chisme, esos son los que no se prestan para hacerle daño a nadie, esos son los que tratan de ayudar en todo momento, y esos son los que Dios reconoce como sus hijos. Y como tú ya has mencionado algunos, Alba, hay infinidad de pasajes que señalan cómo convertirnos en hijos de Dios. Por ejemplo, podríamos ver alguno nomás aquí en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo también en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 9, capítulo 10, perdón, versículos 9 y 10. ¿Qué dice allí, Alba? Por favor. 10, 9 y 10 dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. O sea, sigue aportando las características de quienes son los hijos de Dios. Así es. ¿Verdad? Y nos convertimos en hijos de Dios al confiar en la obra terminada y completa, escucharon bien, terminada y completa de Cristo en la cruz a través de la fe. Correcto. Y Jesús es claro que la prioridad de cada cristiano debe ser la pacificación. Y cuando tal prioridad está presente en tu vida, pueden estar seguros, y podemos estar seguros cada uno de nosotros, de que somos sus hijos y sus hijas. Mira el ejemplo enorme que nos dio el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa no le hicieron a Cristo? De todo le hicieron. De todo. Absolutamente de todo. ¿Cómo respondió él? Amándolos cada vez más. Así es. No tomando represalias, ni castigando, ni haciendo nada extraño. Exactamente, exactamente. Y en un ejemplo, digo, tal vez justamente para ponerlo ahora, traerlo a colación respecto a lo que tú decías en cuanto a procurar la paz unos con otros, nos vamos al ejemplo de Abigail, Nabal y David. David venía de una guerra con sus hombres cansados, hambrientos, sedientos, pide, ¿verdad? En cierta forma ayuda a Nabal y a la gente que vivía en sus alrededores, se niega este hombre, ¿verdad? Pero Abigail es astuta, la esposa de este hombre es astuta, y ella sabe que como verdadera hija de Dios, lo que acaba de hacer su esposo está incorrecto. Entonces ella carga asnos con tortas de pasas de uva y dátiles y un montón de comida, ¿verdad?, que precisaba, y se la lleva a David. David en su momento no está actuando como un pacificador, porque él está pensando, lo que me hizo este hombre, yo ahora voy a tomar represalia, ¿verdad? Pero Abigail le da la lección a David, es decirle, no tomes represalia, eso no es de hijos de Dios. Tómatelo con calma. Exacto, tómatelo con calma, disfruten el alimento y sigan su camino. Así es. Nabal después reconoce que la que actuó correctamente es su esposa, pero él va a morir 10 días después de esta conducta que él ha tenido. Sí. Y va a morir en una situación muy, muy penosa, muy penosa. O sea, nosotros somos llamados justamente a tomar la actitud de Abigail. Sí, así es. ¿Verdad? Cuando ves que una situación se está tornando en cierta forma demasiado acalorada, bueno, retírate. Tenemos que dar paz. Exacto. Es que justamente eso, como hoy decíamos, ese espíritu de paz revela la relación que tú tienes con el cielo. Así es. O sea, tú puedes saberte de la Biblia de tapa a tapa, tú puedes ir a la iglesia todas las semanas, tú puedes, hacer obras de bien por todos lados. Pero si en tu casa es un torbellino, si tu casa es un terremoto, si en la iglesia causas divisiones, si en tu trabajo generas problemas y demás, lo siento, pero todas esas otras cosas que mencionamos antes no te sirven de absolutamente nada, porque no estás teniendo una verdadera relación con el cielo.
Así es. Te parece que tienes una relación, pero en realidad no la tienes. Porque cuando uno tiene una relación con el cielo, digo, el Señor a uno lo va transformando. Y una de las cosas que hace es que nos torna en eso, en pacificadores. Sí. Pacificadores. Así es. ¿Verdad? A mí me gusta porque este tipo de influencia se percibe en el ambiente. Sí. Se percibe. Aquel que es pendenciero trae como esa atmósfera cargada, por así decirlo. Y lo vemos, digo, uno lo ve. Sí, se siente, digo, cuando entra esa persona a la habitación o lo que sea, uy, ya está aquí. Ya viene el criticón, ¿viste? Ya viene todo ese tipo de cosas. En cambio, cuando entra alguien que es pacífico, que habla con voz calmada, que a pesar de que lo puedan estar insultando, agraviando, lo que sea, se mantiene tranquilo, ¿verdad? Calmo. Digo, que no toma revancha. Paz. Exacto. Digo, ese tipo de influencia se va como una ola del mar, ¿verdad? Sí. Va alcanzando a otros. Y las otras personas, cuando te ven que tú estás con esa paz, con esa tranquilidad, no importa lo que sea, ellos van a decir, oh, caramba, qué equivocado que estoy. Por supuesto, por supuesto. Hablando de este tema, Primera de Tesalonicenses 5:13. Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. El Señor Jesucristo, uno de sus títulos que tiene es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Príncipe de Así Paz. Es. O sea, el hecho de ser pacificadores no es una poca cosa a lo que nos está llamando el Señor. No es poca cosa, al contrario, Príncipe Así de Paz. Es. Y si nosotros ponemos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, si lo tomamos como modelo de vida, ¿verdad? Sí o sí nos vamos a tornar en pacificadores. Por supuesto. Sí o sí. Sí o sí. No hay vuelta. Ahora, lo contrario también tiene, ay, me está dando hipo. Lo contrario también tiene sentido también, en el sentido de que dime cómo eres, muéstrame cómo eres en tu hogar, muéstrame cómo eres con tus amistades, muéstrame cómo eres con el que no conoces, ¿verdad? Con el que transita por la calle. Muéstrame y mira hasta qué punto. Y ahí es donde también se ve quiénes son hijos de Dios. Cuando uno maneja. ¿Cierto? Cuando uno está bajo situaciones de estrés, pierdes la cabeza, te enloqueces, digo, te exasperas. Bueno, cuidado, porque un hijo de Dios no pasa por eso. No pasa por eso, así es. Aún enfrentando la misma muerte, un hijo de Dios está en paz. Así es. ¿Qué tienes por ahí, Daniel? Un versículo que estoy seguro tú tenías por allí, que era Proverbios capítulo 16, versículo 32. A ver, ¿qué nos dice? Que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, pero es muy claro allí, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Exactamente, exactamente. Fíjate, el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24, dice, las palabras dulces son como un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. O sea, las palabras dulces son las que realmente nos sirven. Así es. Las que realmente nos sirven, ¿verdad? Así es. Y también en el mismo, allí en Proverbios 14, algo, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Totalmente, totalmente. Te lo complemento con Proverbios 15, 18. El que es impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua. O sea, todo lo contrario. Volvemos a ese que tú decías, Proverbios 14, 29, dice, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Así es. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Qué palabra fuerte. Fuertísima, pero es muy cierto, muy cierto. El ser paciente es una de las cosas que precisamos hoy día. Fíjate que la gente está como irascible, cualquier cosita pasa por al lado y
enseguida, ¿viste? Ya sí. genera problemas. Si dices una cosa que no piensan igual, que tú no piensas igual que ellos, ya explotan. Se enojan por cualquier Se cosa, enojan por se cualquier molestan, cosa. etc. Exacto. Ese no es hijo de Dios. No. Ese no es hijo de Dios. Y con esto no estamos queriendo decir que le tienes que decir sí, amén a todas las cosas que dicen por ahí, sino que puedes tener tu propia opinión, el otro tener su propia opinión, pero aprender a que las dos opiniones pueden convivir. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea, podemos llevarnos bien, debemos de llevarnos bien, aún con aquellos que no piensan igual que nosotros. Por supuesto. ¿Verdad? Y es bien claro, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo decía. Es más, los mismos dirigentes de la iglesia, los primeros opositores del mensaje de Cristo. Por supuesto. Ellos hacían guerra, el Señor Jesucristo calmaba. Calmaba, ¿sí? Calmaba, ¿verdad? O sea, entonces nosotros estamos exactamente en lo mismo. Vienen a generarte peleas, vienen a generarte pleitos, vienen con chismes, vienen con problemas, vienen con ira. Entonces, tranquiliza las cosas. Tranquiliza las cosas. Mismo digo, cuando iban a arrestar a Jesús, él calmó toda la situación, por más que alguien le cortó la oreja a otro. Fíjate, pero... ahí está. Pedro reaccionó como aquellos que no son hijos de Dios. Sí. ¿Verdad? El Señor Jesucristo le mostró qué era lo que... El Señor Jesucristo ahí mismo podía haber pedido un ángel nada más que bajara. Un ángel. Los que lo venían a arrestar, todos desaparecían. O sea, y todo el mundo quedaba muerto ahí mismito. Sí. ¿Tá? Un solo ángel se alcanzaba y sobraba. Es más, si él hubiera querido, hubiera dicho una palabra solo y ya todo el mundo desaparecía y mismito quedaban consumidos. ¿Verdad? Sin embargo, el Señor le muestra, mira, no es con espada lo mío. No es con espada. Es más, el mismo Señor dice, no es con espada, sino con espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Solo a través del Espíritu de Dios nosotros podemos tener esa paz. Así es. Solo a través del Espíritu de Dios podemos tener esa paz, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos eso bien en claro. Bien en claro, porque en los tiempos que estamos viviendo se necesita más que nunca que seamos verdaderos hijos de Dios y consecuentemente que seamos pacificadores. Por supuesto. ¿Verdad? Porque desgraciadamente todo está acercando fuego a la pólvora, constantemente. Sí. Y el enemigo sabe que tiene que acercar el fuego a la pólvora porque le queda muy poco tiempo, Cristo ya está viniendo. ¿Verdad? Sí. Entonces necesitamos mostrar, y el hecho de mostrar que somos hijos de Dios no es colgarnos un cartel, sino que por nuestras obras, nuestro testimonio. Cómo actuamos, cómo nos comportamos frente a los demás. Ese es el ejemplo. Exacto. A ti, Alba, y a mí nos ha pasado muchas veces que compañeros de trabajo nos han preguntado, ¿y por qué ustedes hablan diferente? ¿Por qué ustedes son diferentes? Sí. Porque tratamos de reflejar a Cristo, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Exactamente. Y ser pacificadores. Como dice el mismo Pablo, no es que lo hayamos alcanzado ya, sino que me extiendo hacia adelante queriendo asirme. Estamos tratando de asirnos ahí. Exactamente, de ese Señor maravilloso, exactamente. De ese Señor maravilloso para poder seguir adelante. Así es. ¿Verdad? Pero, entre otras cosas, justamente lo que tenemos que dejar es de ser polvoritas. En nuestro país se usa una expresión que es calderita de lata. Calderita de lata, así es. ¿Verdad? Una calderita es un recipiente en el cual uno calienta agua. Entonces, cuando es de lata, la lata se caracteriza por ser fina. Entonces, al poquito fuego que uno le ponga, enseguida hierve todo lo que esté adentro. Enseguidita hierve. Sí. Apenas un poquito de fuego y enseguida hierve. Por eso es que viene el dicho, no seamos como calderitas de lata, ¿verdad? Que cualquier cosita que pueda provocarnos, por más pequeña que sea, nosotros ya explotemos. No. Y cuidado, porque a veces nosotros decimos, no, pero por defender la iglesia, por defender a mi Cristo. No. O por defender a alguien de mi familia. No, tampoco. El Señor se defiende solo. Primera cosa. El Señor no te precisa ni a ti ni a nosotros para defenderse. El Señor se defiende solo. La palabra se defiende sola. También, así es. ¿Verdad? Y no salgas con el pretexto de por defender esto o aquello, porque ese celo mal encarado no te torna precisamente en un pacificador y en un hijo de Dios. ¿Ok? Así es. O sea, fue bien claro el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Él podía haber defendido a capa y espada un montón de cosas y no lo hizo. No lo hizo, porque él entendía que tenía que traer paz y no contienda.
por ejemplo, Alba, otros versículos, porque hay muchísimos. Sí. La lista puede ser muy larga. En Santiago capítulo 1 y los versículos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay algo muy importante, Alba, que lo hemos comentado en otras oportunidades, que Dios nos hizo, ¿sí?, con una boca y dos oídos. Significa que tenemos que oír más y hablar menos. Y hablar menos, ¿verdad que sí? Y sobre todo, ante las provocaciones, ante el estrés, ante las dificultades, hablar menos. Con los demás y más con Dios. Y más con Dios, así es, así es. Y ahí nos permitirá mantenernos en calma, ¿verdad? Pero como siempre, Alba, el programa siempre nos queda corto, siempre quedan algunas cosas por decir, pero te agradecemos por estar junto a nosotros y recuerda, compartir con otros para que muchos puedan aprender más de la palabra de Dios. Y que seamos más los pacificadores. Así es, así es. Qué hermoso sería este mundo si todos fuéramos más pacificadores, ¿no? Qué hermoso que sería. Sería una maravilla. Pero pero sabemos que un día va a llegar eso a suceder. No en este mundo que conocemos, sino que cuando el Señor Jesucristo venga y restablezca, ¿verdad?, su reino. Entonces, qué hermoso que va a ser ahí eso. sí, la paz reinará por completo. Y como en cada programa, terminamos con una oración. Sí. Querido Padre que está en los cielos, le damos infinitas gracias por habernos enseñado todo lo que nos enseñó en esta oportunidad. Padre querido, anhelamos el día cuando podamos disfrutar con usted ese reino, pero mientras tanto, Padre, trabaje en nosotros, transfórmenos. Permita, Señor, de que podamos ser verdaderos hijos suyos, que reflejemos paz para con quien sea que nos encontremos y donde quiera que nos encontremos. Que el Señor, ante la presión, ante la tormenta, podamos tener paz, esa paz que proviene del cielo. Esa paz que usted dijo que no es igual que la del mundo, porque sabemos, Señor, que el mundo no da paz. El mundo da algo semejante a la paz, pero no es la verdadera paz, porque esa solo viene de usted. Ayúdenos, Padre, a poder recibirla y a poder atesorarla y poder compartirla. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y a ti te decimos gracias por haber estado junto a nosotros, y recuerda, cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te esperamos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Será hasta la próxima.